El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Este pueblo constantemente era infiel a Dios, en el sentido de practicar la idolatría, adoptando las creencias de otros pueblos. Por este motivo, Dios permitía que los israelitas fueran derrotados en algunas batallas y cayeran en manos de otro conquistador. Pero la misericordia de Dios con su pueblo era infinita, y para sacarlos adelante hizo surgir a los jueces, quienes tenían como función principal rescatarlos de sus enemigos. A lo largo de la historia de la salvación hubo 14 jueces, 13 hombres y una mujer, siendo el último de los jueces Samuel, a quien se le considera el primer profeta y un puente entre el período de los jueces y los reyes. El apego a lo mundano por parte del pueblo de Israel lo llevó a organizarse igual que las demás naciones, con gobiernos y un rey. Esto constituyó un rechazo a Dios, pues desde siempre Israel fue gobernado por Dios. Saúl, un hombre perteneciente a la tribu de Benjamín, se convirtió en el primer rey de Israel, a ser elegido por Dios para ser el guía y salvador de su pueblo. Dios gobernaba a Israel por medio de Saúl. El reinado de Saúl se vio opacado por su arrogancia y por no respetar el mandato de Dios. Por esa razón perdió su reinado y posterior a él fue David el elegido por Dios para gobernar Israel, y fue con él con quien establece una alianza la cual abarca toda su dinastía. Otra etapa importante en la historia de la salvación sucede cuando los israelitas se instalan en la zona de Judea y se denominan judíos, y aunque estaban desanimados por el exilio, se sentían purificados y se llamaron los pobres de Yahvé o resto fiel. Fue en esta etapa que surgieron los sacerdotes, quienes se convirtieron en verdaderos religiosos y políticos. Los judíos repararon el templo de Jerusalén para realizar sus cultos, y esto le dio mayor realce o mayor fuerza a los sacerdotes, quienes se convirtieron en los que realizaban los cultos. De esta manera, la figura de los profetas comenzó a desaparecer. La etapa de Jesús es de suma importancia en la historia de la salvación, pues se caracteriza por una serie de acontecimientos que dan credibilidad al ministerio de Jesús. La predicación del reino de Dios, los múltiples milagros y sanaciones eran una clara muestra de su poder divino. Antes de comenzar su ministerio, Jesús se preparó ayunando en el desierto durante 40 días, al mismo tiempo que Elías y Moisés. Posterior a esto, Jesús se convirtió en un maestro de su tiempo, quien además de transmitir sus enseñanzas, encauzaba a quienes le seguían en el camino del bien, perdonaba los pecados y les fortalecía en la fe. Jesús concluye su ministerio público al derramar su sangre y entregar su vida. Las obras y la palabra de Jesús es la que permite la construcción de la iglesia, pues después de su muerte son los apóstoles quienes se encargan de consolidarla, proclamando el reino de Dios por todo el mundo, siendo el apóstol Pedro la cabeza visible de la iglesia de Jesús. Esto le confiere a la iglesia una estructura la cual se conserva hasta la fecha, pues el Papa es quien representa la cabeza de la iglesia de Jesús, al igual que Pedro lo hizo en el comienzo.